Continuamos ahora con el tercer fin de Schoenstatt, la Confederación Apostólica Universal. Les decía al inicio del encuentro anterior, el padre pensaba que ya llegaba la hora, el año 1967. Ha pasado bastantes decenios y bastantes cosas importantes en este tiempo, justamente en la línea de la Confederación Apostólica Universal. El Concilio Vaticano II habló de una pastoral, una eclesiología de comunión. A raíz del concilio se pone en relieve la necesidad de una pastoral de conjunto. Empiezan a surgir muchas realidades eclesiales justamente en la línea de lo que Palotti quería. Piensen ustedes en el CELAM. Todos los obispos latinoamericanos y del Caribe se reúnen sistemáticamente cada 10 años y mantienen un organismo que actúa siempre, ¿no es cierto?, de coordinación, de ayuda mutua, de planificación. Se revisa a la luz de los signos del tiempo qué nos está pidiendo Dios para Latinoamérica. Piensen en la conferencia de Puebla o en Aparecida actualmente, las líneas pastorales que salen de ahí. Cada obispo es autónomo, cada obispo tiene su diócesis y él determina en último término. Sin embargo, se reúnen para ayudarse, para pensar en común, para discernir qué quiere Dios y sacan líneas de acción en que libremente, ¿no es cierto?, siempre va a ser así, se asumen o no se asumen. Fíjense que el Papa Juan Pablo II, a los años yo soy malo, pero si no me equivoco, en 1998 podría ser, pueden corroborarlo, llama a que los movimientos eclesiales, estas nuevas realidades eclesiales, los movimientos eclesiales, se coordinen, se conozcan, actúen más afinamente, afinándose las relaciones, digamos, afirmándose las relaciones entre ellos. Y le pide al movimiento de los focolares que se aboquen a esta tarea de ser alma de los movimientos, de la coordinación de los movimientos. Eso es lo que quería Palotti. Hay muchas cosas que han surgido en la línea de la Confederación Apostólica Universal. En el campo temporal, piensen ustedes la inmensidad de empresas multinacionales y cómo trabajan los diversos países en común en torno, en ese caso, ¿no es cierto?, a una tarea de una empresa concreta. Pero esa empresa tiene sucursales, por así decir, o partes relativamente a veces bastante autónomas, pero están todas coordinadas. Los medios de comunicación modernos, además, dan una facilidad enorme. ¿Y qué pasó, entonces, con lo nuestro? Nos queda todavía, yo le dije, el padre tomó una decisión estratégica. Dijo, yo no voy con los palotinos ahora, además, ¿quién eran los palotinos? Y Schoenstatt eran muy poquitos, ¿no es cierto? Un par de sacerdotes diocesanos que también ayudaban, pero estaban haciendo todo, o sea, era absolutamente utópico que los palotinos asumieran a Schoenstatt como una obra de Palotti, así. No, iba a ser el loco de alguna manera, ¿no es cierto? Dijo, no.
La Divina Providencia no nos abre esa puerta, pero sí nos habla ampliamente otra puerta. Él, como fundador, va a organizar Schoenstatt como la primera ala de la Confederación Apostólica Universal. Quiere, en el fondo, que es algo muy típico del padre Kientenich, crear un caso preclaro. Es posible coordinar a comunidades autónomas. Piensen ustedes que tradicionalmente en la Iglesia, lo más típico, lo normal, lo común, es que cada comunidad sea autónoma. O sea, decir que Schoenstatt tiene comunidades autónomas no es decir nada nuevo. O sea, todo el mundo tiene comunidades autónomas. Los jesuitas son autónomos, los dominicos son autónomos, los franciscanos son autónomos. Todos son autónomos. No hay ninguna novedad en que las comunidades de Schoenstatt sean autónomas. Lo novedoso y lo visionario del padre Kientenich es que estas comunidades se coordinen, se confederen. Federación significa alianza, que se alíen, que hagan una alianza entre ellas. ¿Se fijan? Entonces dijo, esto no es, en la Iglesia no existe, no existía en ese tiempo. Lo que le acabo de mencionar ahora son cosas nuevas del siglo XX, recién ahora. El padre Gente le dice, primero vamos a mostrar que es posible. ¿Saben ustedes? No solamente era lo común la autonomía de las comunidades, sino que también era común la envidia entre las comunidades. Tenía un término técnico, invidia clericalis. Las peleas que se daban, ¿no es cierto?, entre los franciscanos o dominicos o jesuitas, qué sé yo, envidia, cada uno su cosa, y mirando de reojo al otro. Una deformación, porque no tenían por qué ser así, podrían ser comunidades autónomas que se traten bien, pero muchas veces no era el caso. Somos bastante humanos en general, ¿no es cierto? Bueno, el padre empieza a crear su caso preclaro. Dice, yo voy a mantener, y lo mantuvo hasta el último, lo que le cité yo ahora, de Palotti, del año 67, un año antes de su muerte. Siempre mantuvo nuestro carisma, Schoenstatt, Palotti. O sea, yo como fundador asumo el carisma, y por lo tanto, Palotti es también fundador en Schoenstatt. Porque uno de los fines de Schoenstatt no viene del padre Kientenich, viene de Palotti. Es bien importante tenerlo claro eso, porque después también voy a explicarle o tratar de explicarle por qué esto se perdió de vista. Hubo demasiados problemas, ¿no es cierto? Después nos vamos a referir a eso. Pero ahora lo que quería decirle, el padre Kientenich toma una decisión. Va a crear, ¿qué cosa? ¿En qué consistía esta idea de Palotti? En que era necesario mancomunar fuerzas apostólicas en la Iglesia, porque las tareas que teníamos como Iglesia eran inmensamente grandes y ninguna comunidad iba a poder cumplir solo esa tarea. Hoy día eso es mucho más evidente. Piensen ustedes, por ejemplo, para que no nos quedemos en el aire. Toda la problemática que es la que más se ha ventilado, digamos, en torno a la familia, a la vida, antes del nacimiento, la muerte, los abortos, lo que es el matrimonio, la familia. Hay toda una problemática en la cual hay muchas personas y comunidades interesadas en ello y que están trabajando por eso.
organizaciones por la vida, ¿no es cierto?, contra el aborto, por el matrimonio, contra esto. Hay 20, 30, no sé cuántas. ¿Se han unido alguna vez para hacer algo juntos, coordinado? Fíjense que yo tuve recién una experiencia bien linda, en este sentido. O sea, un conocimiento, algo que no sabía. No sé si alguno de ustedes acá en Chile, por lo menos, conocen a Elizabeth Bunster, que se ha dedicado durante muchos años a un apostolado por la familia, por la vida. Fíjense que formaron una coordinación, no sé, creo que son 50 entidades que se unieron en torno a este fin. Hagamos juntos esto. Hagamos planes juntos. Una comunidad puede hacer esto, otra comunidad lo otro, otra lo otro. Cada una tiene su especificidad. Pero hay un frente en el cual hay que atacar juntos. Es posible. Oye, buscando, ¿no es cierto?, qué es lo que hay en Schoenstatt de esto, de coordinar diversas comunidades en torno a un apostolado, no hay demasiado. Un segundo ejemplo, sí, que lo tengo y que también me gusta mucho. Fíjense que ustedes saben, por lo menos algunos, que tenemos nosotros acá en Chile el Santuario Nacional Mariano, Santuario de Maipú. Del equipo de la pastoral, del Santuario de Maipú, de la pastoral de multitudes, surgió la idea de coordinar a todos aquellos que tienen santuarios marianos, los santuarios. Hicieron, ¿no es cierto?, una asociación, una coordinación de santuarios. Y eso hoy día es internacional en Latinoamérica. No sé si también en el Caribe. Por ejemplo, ahora se reúnen en Bolivia, este año. Eso es lo que quería Pallotti, eso es lo que quería el padre Kentenich. Que nosotros fuéramos alma de estas organizaciones. No que nosotros fuéramos los mandamases aquí. Nosotros coordinamos, y eso lo voy a explicar después, fue el gran problema de los palotinos. Porque los palotinos, cuando vieron esta cantidad de comunidades, dijeron, nosotros somos aquí los que determinamos, los que mandamos. Y quisieron una organización piramidal, como sucede, por ejemplo, en el Opus Dei. Hay una cabeza y todas las comunidades están, en último término, subordinadas a esa cabeza. Acá en Schoenstatt, en la otra cara de las medallas, somos todas comunidades autónomas, pero que se han coordinado libremente. El conflicto, ojalá que podamos después explicar un poquitito, digamos, el conflicto fue fundamental, también un conflicto de poder, aquí mandamos nosotros, ¿no es cierto? Acá no, porque el padre Kentenich dijo, si la parte motriz y central de Schoenstatt tiene el manejo, el poder, por así decir, de decisión, ninguna comunidad mañana va a querer, cuando hablemos ahora de la Confederación Apostólica Universal, unirse a esta confederación, porque no va a querer. ¿Por qué voy a estar yo al alero, digamos, o subordinado como comunidad de los jesuitas, de los franciscanos, de los carismáticos, focolares? No. Si nos unimos libremente. ¿Te fijas? O sea, Pallotti acá fue extraordinariamente visionario y audaz. Y el padre Kentenich, con mucha táctica, diría yo, con mucha visión, se da cuenta, este es el futuro, para allá vamos. La iglesia está cambiando de cara. Esta iglesia marcadamente centrada en sí misma, que cada uno está por su lado, digamos, todos somos católicos, claro, todos creemos en lo mismo, pero cada uno tiene su coto de casa.
Y mucho se daba también en las comunidades, ¿no es cierto?, que su campo de apostolado era para tener vocaciones, digamos. Y por eso también las envidia. La visión de Palotti y del padre Kentenich al asumir esto es extraordinaria. Es el futuro. La pastoral de conjunto es futuro. La coordinación es el futuro. Es lo que está haciendo el Papa Francisco ahora también. Bueno, a ver, tal vez perdí un poquito el hilo, pero esto es una conversación, no es una charla sistemática, ¿no? También es para ayudarnos a pensar en esto. ¿Cuál es la esencia de la Confederación Apostólica Universal? Fíjense, para explicarlo mejor, yo puedo tener 4 o 5 comunidades acá. Esas comunidades pueden conocerse, reconocerse, apreciarse, respetarse y saber lo que están haciendo, decir qué bueno que están haciendo eso ustedes. Supóngase usted que nosotros en Schoenstatt, digamos, confederación, somos confederados. Nos conocemos, nos apreciamos, cada comunidad tiene su lugar en Schoenstatt. Eso no es ninguna novedad. Eso debería de ser en todas partes. Si tenemos el espíritu de unidad cristiana, tenemos que respetarnos, apreciarnos, apoyarnos. Eso debiera de ser lo normal. No es lo normal, pero debiera de ser. O sea, si no, no tendríamos caridad. Entonces, claro, esta comunidad de Schoenstatt está haciendo esto otro, poco me importa, digamos, allá a ellos. No, nosotros nos apreciamos, reconocemos. Y además tenemos el mismo espíritu en Schoenstatt. Entonces, ¿eso es lo que quería Palotti? ¿Eso es lo que quería el padre Kentenich? Por cierto que lo quería, pero quería mucho más, pues. Quería que estas comunidades se coordinaran en torno a metas apostólicas, a trabajos apostólicos, libremente. Para eso tienen que conocerse, respetarse, apreciarse, ¿no es cierto?, saber unas de las otras. Además, nosotros tenemos la ventaja tremenda de tener una misma espiritualidad, pero queda una parte esencial. ¿Y qué apostolado? ¿Dónde podemos unir fuerzas apostólicas nosotros? Le di el ejemplo de estas comunidades por la vida que se unían, o de los santuarios filiales. Hay varias otras cosas más que podríamos mencionar. Bueno, vamos a seguir en una tercera sesión meditando un poco sobre esto. Y quiero que veamos después, históricamente, por qué se perdió de vista este tercer fin de Schoenstatt.